Simon, Dora Pérez, Estela Arenas y Luceli Simon. Por nuestros difuntos: Claudia Patricia García Agudelo, Mama Emma Deikoff, recordando 2 años de fallecimiento de Guillermo León Osana, Graciela Ospina, Rosa Ospina, Onira Trump. Por el eterno descanso de Felicia Ramírez, Gloria Carrión Fernández de Jaime, Gloria Salazar, Elio Cubillán, Antonio Cubillán Ramírez, Pilar Ballesteros, Cielo Fuentes y Pablo Sánchez. A nuestra Madre Celestial, por el alma de Rocío Arenas, Darío, Sergio, José Domingo, Joan Fernández, Bertilda, Abelino, familia Arenas. Por el eterno descanso del doctor Paul Rubio. Y por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que necesitan más de la misericordia. Por nuestros parroquianos, quienes recién nos dejaron en fe: María Teresita Chita de Cuba Arens, Angelita Lorena Cita Tron. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy la liturgia nos introduce en un camino de verdadera alegría, en la misericordia que no requiere de proezas ni de imposibles. Es un camino que vincula a otros, el camino del buen samaritano. Y hoy nos ofrece una relación de amor que traspasa nuestro corazón y nos mueve en la práctica de la caridad para con nuestro prójimo. Ahora les invito a estar de pie y cantemos juntos con el coro la canción de entrada. Siempre dan amor, el que no te saluda dan amor. No te importan las razas ni el color de la piel, ama a todos por hermanos, haz el bien. No importen las razas ni el color de la piel, ama a todos, hermanos, hacen bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia
y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Al comenzar esta fiesta, encuentro con Dios, con los Padres, pidamos perdón de todas nuestras faltas y como cantamos bonita canción, la verdad que hemos que más amar a todos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros, porque así Dios es amor. Dios quiere que todos nosotros aquí presentes y que todos entren en el reino de Dios. Por eso confesamos todos nuestros pecados, nuestras faltas, pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa Virgen, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Dios en el cielo y su paz quiero amar. Gloria, te adoramos todos, y te glorificamos. Es el Padre poderoso. Gloria, te alabamos todos, te glorificamos. Que quitas el pecado, apiédate de nosotros, porque inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Padre Santo, Altísimo Jesucristo, por inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Por
Oremos todos. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que es adecuado por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A punto de entrar a la tierra prometida y antes de la travesía por el desierto, Moisés exhorta al pueblo de Israel a cumplir con la alianza pactada. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Esta lectura es un bello himno a Cristo Jesús, principio de todo lo creado, centro de los cosmos y de la Iglesia, y por lo tanto el que da sentido a nuestra vida humana y cristiana. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas,
del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. El día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de posada y le dijo: cuida de él, y lo que gastas de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió:
el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Así que todos aquí presentes escuchamos con atención palabra de Dios en primera lectura y rezamos con salmo y dos lecturas del Santo Evangelio. Como hemos escuchado, un maestro de la ley se acerca a preguntar a Jesús y la pregunta que le hace es sobre el hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la fórmula para alcanzar la vida eterna? La verdad, todos nosotros aquí que estamos presentes y participamos en la Santa Eucaristía y algunos de ustedes antes de venir y participar en la Santa Eucaristía, domingo, Día del Señor. 1000 veces, a veces algunos de ustedes lean lectura y también muy bien. Me acuerdo como en mi país, en Polonia, en mi pueblo, más que nada en mi pueblo, ustedes hacen también, antes de comenzar la Eucaristía, primero están rezando rosario, preparándonos a nos así participar dignamente en esta fiesta, en este encuentro con Jesús. ¿Cuántos Padre Nuestros tengo que rezar para salvarme? Todos estamos preguntando, ¿qué tengo que hacer? Nosotros pensamos hacer, hasta dudamos si de verdad estoy suficiente preparado. Pero hermanos y hermanas, no se trata de qué tengo que hacer. Así se lo plantea el maestro de la ley a Jesús. Y Jesús tampoco le contesta, tienes que hacer tal cosa y tal cosa, sino que le dice que mire lo que está escrito en la ley, que mire cuál es el mandamiento principal, que no es otro que el amor. Entonces, cuando el maestro de la ley se lo dice, es cuando le contesta, haz esto, es decir, ama y tendrás la vida. Jesús remite a la ley, a los mandamientos más importantes y acabará invitándole con, palabra mayúscula, ser misericordioso más que hacer cosas. Los principios están claros. El amor a Dios, que se manifiesta visiblemente en el amor al prójimo. El amor no es propiedad de nadie, porque hasta un samaritano, uno que no es de nuestra religión o de nuestro grupo, puede amar. Y de hecho lo hizo con aquel hombre tirado en el camino. Y Jesús ha venido a decirnos más de cerca que Dios es y será siempre amor. Por tanto, la misión de todo cristiano, de todos nosotros aquí presentes, es amar. Jesús le dice al maestro de la ley que amando se cumplen todas las leyes. Y podemos preguntarnos, ¿sabría
El samaritano, ¿cuál era la ley importante, más importante de la religión judía? Yo digo, claro que no. ¿Cómo? Porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Y seguramente así, sin embargo, la cumplió porque amó, porque practicó la misericordia con aquella persona. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Sabrían el sacerdote y el levita que pasaron de largo cuál era el mandamiento más importante? Claro que sí, porque eran expertos de la ley, pero no lo pusieron en práctica. Se quedaron solo en la teoría, en un cumplimiento fariseo de la ley solo por aparentar. Es lindo, hermoso recordar como Moisés, más que 1800 años antes de Jesús, ya les dice al pueblo de Israel que lo que Dios quiere de ellos y lo llevan en el corazón. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca. Cúmplelo. Y para hacer lo que Dios quiere, les dice Moisés, no hay que subir al cielo y cruzar el mar. No es algo incansable, sino que está dentro de nosotros. Dios nos ha creado con la capacidad de amar y está en nosotros desarrollar esa capacidad. El samaritano la desarrolló más y mejor que los otros dos. Cualquier persona que la desarrolle, sea del grupo o que sea, merece nuestra alabanza. A esos a los que nadie quiere y nadie defiende, nos invita Jesús a querer para poder alcanzar la vida eterna. Pero no a quererles de cualquier manera, no a quererles con migajas de nuestro amor, sino con un amor verdadero, un amor que nos lleve a implicarnos con ellos, a acercarnos, a montarlos sobre nuestros hombros, y es necesario a darles nuestro tiempo, y si hace falta más, te lo pagaré a la vuelta. Así, la misericordia del samaritano devuelve al pobre hombre apelado la dignidad que los bandidos le han quitado a base de golpes. Hermanas y hermanos, la misericordia nace del amor y toca el corazón de la persona, lo transforma y lo convierte. Conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Así hemos escuchado en la primera lectura. Eso es lo que Jesús intentó decirle a aquel maestro de la ley: deja que las personas te toquen el corazón, así serán tus prójimos, tus hermanos. Y al venir a la Eucaristía, vemos cómo Jesús desarrolló su capacidad de amar hasta el extremo, de manera generosa, gratuita y desinteresada. Así nos invita Dios a amar a los demás, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Cada vez que venimos a la misa, vemos cómo lo tenemos que hacer. Cada vez que venimos a la Eucaristía, escuchamos: anda, haz tú lo mismo. Ese es nuestro mandato, nuestro envío, nuestra misión.
Pongámoslo en práctica. Que nosotros también tenemos que ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso con nosotros, que siempre está dispuesto para ayudarnos. Nosotros cuando estamos haciendo algo, o cuando estoy haciendo una casa, tengo que hacer, no para hacer un daño a otro, siempre tenemos que hacer bien, porque Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. No podemos estar bien nosotros si nos pensamos en nosotros mismos. Dios es nuestro Padre y está siempre dispuesto para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, porque Dios es amor. Dios quiere que todos vivimos como una familia que se llama familia de Dios. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado en los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y sentado en la Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que es por Jesucristo, que siempre está dispuesto para ayudarnos. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te pedimos hoy. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos hoy. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos hoy. Dios misericordioso y omnipotente, que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, escucha nuestras oraciones y danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos, a imagen de tu Hijo, el buen samaritano del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia eucarística presentando nuestras ofrendas. Señor, te presentamos el vino y el pan, que son las ofrendas que instituiste como signo de tu permanencia en nosotros, que por la acción de tu Espíritu Santo se transforman en tu cuerpo y tu sangre,
que tomaremos como el alimento celestial que nos mueve en la continuidad de tus obras para adorarte a ti, único Dios, y amar a nuestro prójimo como tú lo indicas. Y mientras cantamos el canto del ofertorio, con devoción y respeto, les agradecemos su valiosa colaboración para el sostenimiento del templo. Aleluya. Por esa gente que sí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En nuestro bien de toda Santa Iglesia, mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes un himno de tu gloria. Santo, santo, porque en mí es de santo mi gloria, llena de todas las. Porque mi Dios es santo es en la tierra, llena de gloria es. Quien lo quiera pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará,
mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Nosotros Jesucristo, David, Hosanna en la altura, del mundo al Salvador. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Que no pasará, mas tu palabra no pasará. Que no pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Descubrimos este pan y bebemos este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes en su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los niños que se acerquen para cantar la oración del Padre Nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, fraternalmente nos damos otra paz. En el momento de la comunión, el orden va a ser banca por banca. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno, la tu
Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le vamos a tomar un poquito de su tiempo para dar las informaciones y estamos felices aquí, ¿no? Porque estamos en el salón de celebraciones. ¿Celebraciones por qué? ¿Ustedes saben que este es el salón de fiesta más grande del mundo? La Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Celebramos los sacramentos. Por eso es el salón de fiesta más grande. Entonces, un poquito de su tiempo les vamos a tomar. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Les venimos a hacer de nuevo una invitación para todos ustedes. Queremos invitarlos a un retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano. Nosotros somos de la comunidad de Lazos de Amor Mariano y queremos invitarlos a pasar el mejor fin de semana que ustedes se pueden imaginar. ¿Quién no quiere tener un encuentro con el Señor? Yo creo que todos queremos tener ese encuentro maravilloso con el Señor. Entonces los queremos invitar del 25 al 28 de julio a este retiro espiritual. Es el mejor fin de semana que podemos tener. No se van a arrepentir. Es un fin de semana lleno de alegría, de gozo. Es solamente abrirle el corazón al Señor para que Él entre en nuestras vidas, transforme nuestras vidas. También queríamos invitarlos a la procesión del martes que se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Esta procesión será en honor a la Virgen del Carmen y comenzará a las 2 de la tarde en casa del gobernador. De allí se va a comenzar. Se va a ir en bote la Virgen del Carmen con cuantas personas quisieran acompañarla hasta Fisherman Hut, que es en Jadicurari, seguido por la procesión en auto hasta Alto Vista. En la primera estación, en Alto Vista, hasta la capilla, vamos a ir en procesión. Va a haber bendición de autos. Están todos cordialmente invitados. Para aquellas personas que tienen sus familias, niños, todos están cordialmente invitados para esta procesión. No se vayan a perder esta hermosa celebración de nuestra Virgen del Carmen. También se van a celebrar, esto es en compañía, también en conexión con los 20 años de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Así de que todos están cordialmente invitados. Que Dios me los bendiga. Un feliz y santo domingo. Muchas gracias. Sí, seguimos con las invitaciones, ¿no? Todos los domingos, antes del Santo Sacrificio de Misa, se está rezando el Santo Rosario, así que están todos cordialmente invitados para que juntos recemos por la paz del mundo y por nuestras familias. Sabes que entre más unidos estemos para rezar, más se acrecienta ese amor y ese fervor. En conexión con los 60 aniversarios de nuestra parroquia Virgen de Fátima, la siguiente actividad es una caminata en medio de la naturaleza. Escucha el eco de mi canto. Esto se está organizando junto con el grupo Movimento da Vida y va a tomar lugar el sábado 27 de julio. Esto va a ser a las 6 de la mañana y va a haber un bus disponible, así que pueden registrarse. Solamente hay cupo para 50 personas y va a salir
El encuentro va a ser aquí a las 5:15 y para todos los parroquianos que no participan en la caminata van a estar unidos en oración en la capilla. Así que pueden acercarse para empezar a registrarse los que desean participar. Se van a vender los tickets a 10 florines, pero esto se comunicará después en el momento de la venta. El sábado 20 de julio se celebra la independencia de Colombia. Se invita a todos los parroquianos y al pueblo de Aruba en general, con el santo sacrificio de misa. Va a ser a las 8 de la mañana aquí en la parroquia. Y lógicamente, como es sábado, a las 7 de la noche se va a celebrar la Santa Misa también. El grupo de oración Virgen La Salet invita a todos los devotos para este viernes 19 de julio a las 5:30, de 5:30 a las 6:30 de la tarde, para rezar juntos el Santo Rosario aquí en la capilla. El grupo coromotano invita a todos los venezolanos a un encuentro el próximo domingo 21, después de la Santa Misa, aquí en el Salón Parroquial, y así poder empezar a organizar la fiesta de nuestra Madre y Patrona, que se celebra el 11 de septiembre. Los esperamos a todos los venezolanos el 21 de julio, el próximo domingo, en la Casa Parroquial. Las fiestas venideras. Mañana, 15 de julio, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Martes 16 de julio, celebración de la Virgen del Carmen. El sábado 26 de julio, San Apolinario, obispo y mártir, emperador. Gracias. Así como hemos escuchado que 20 de julio vamos a celebrar la independencia del país colombiano. Me acuerdo en nuestro país, en Polonia, que empezamos celebrando 11 de noviembre, y siempre primero comienza con la Eucaristía, y el presidente y ministros vienen a la catedral en Varsovia, el cardenal, obispo, celebrando la misa, y después nos hace actos. Nosotros aquí, que tenemos más que 16.000 habitantes colombianos, creo que hay más, ¿no? Pero con cónsul, algunos responsables por ahí que son invitados todos ustedes, vamos a rezar por ustedes. Qué lástima que un país vecino de Venezuela, que se presentó también, que tenían antes ellos para celebrar. Aquí no estamos hablando de ninguna política, estamos rezando por país, por pueblo, para todos. Sentimos más que nada bendecidos por el Dios, es más importante, ¿no? Así que ustedes están invitados, vengan a las 8, celebramos la misa, vamos a rezar por ustedes, y después ustedes en algunos actos tienen después una fiesta, pero esta es aparte, ¿no? Pero más importante es que vamos a participar en la Santa Eucaristía, y con esta Eucaristía vamos a bendecir a todos ustedes. Ahora invito a todos los que cumplieron. Cumpleañeros, por favor.
la paz. Jesús les da la paz. Feliz, feliz. El Señor esté con todos ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y los tenga en misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ángel, defendenos nuestra batalla. Sé nuestro amparo contra malicia y trampa en las ignominia. Humildemente te rogamos a los que María, Ángel, príncipe de los ejércitos celestiales, poder de Dios para confiar a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando perdición de las almas.
que el gallo empezaba a las 11 a cantar. Yo digo, ese gallo, ¿qué pasó? ¿Se fue a la discoteca? ¿O qué pasó? Y se fue a dormir tarde y se levantó tarde. Bueno, pues a veces andamos dando cantos, ¿no?, fuera de hora. Y a veces, sí, los jóvenes que viven ahí, los niños o los adolescentes que están viviendo unas vacaciones así desordenadamente, sí, dan muchas sorpresas. Bueno, ese es un exceso de desvelos, exceso de sueño, por una parte, y no hemos hablado de en qué se cae, pero vamos a hablar más adelante, pero también hay excesos de aquí me rasqué el ombligo eternamente, ¿no? Es decir, de ociosidad, pereza, no saben qué hacer. Efectivamente, padre, es lo que yo llamo adelantar el Halloween. A ver, explíquese, adelantar el Halloween. Porque le jalo al ombligo y le jalo, ¿o qué? Esa es una parte, ese es uno de los significados de los que uno le puede encontrar. Pero también porque las vacaciones a veces parecen que vemos a los muertos vivientes. Porque cuando hay excesos, vemos... Oiga, a ver, explíqueme. Yo nunca en Halloween he visto a los muertos vivientes. ¿Usted sí? Bueno, solamente ahí en las películas y todo eso que se ven por ahí. Pero, pues eso cuando, como ya lo comentaba... Porque si no está asustando usted a los niños ya, aquí. No, para si los niños y entonces se requiere para escuchar este programa, ¿no?, la presencia de los padres, ¿no? Y mayores de 18 años, acompañados de su abuelito, ¿verdad? Así es. Hablábamos de los excesos y que hablábamos también de que ellos actúan en la noche más que en el día. Por eso le digo, ellos parecen estos que muertos vivientes que resucitan en la noche. Pero por el otro lado tenemos los defectos, la falta de actividad. Y por eso digo a veces que estos parecen más muertos que vivientes. Porque todo el día están en el sillón. Y sabe que, padre, pero bueno, al menos conocen algunos amigos, por lo menos. ¿Sabe quiénes son esos, no, padre? Sus amigos. Ya, me imagino que el refrigerador. El refrigerador es uno de ellos. Internet. Porque yo creo que el refrigerador ni siquiera lo cierran, ¿no? Ya lo dejan abierto, ¿no? Para no esforzarse en tener que abrir tantas veces que van. Al menos conocen muy bien esos tres amigos. El refrigerador, la televisión... Y ya cuando tienen un poco de más esa energía, pues se paran y se sientan enfrente de la computadora. Pero ahí se quedan todo el santo día. Ya hasta incluso el sillón tiene la hendidura de donde se sienta. ¿Dónde se sienta? Ya, o sea, la poltrona ya está a la medida. Y el jueguito ya también ya tiene agujeros en los botones, ¿no? De tanto que le aprietan al mismo botón, ¿no? Ya hasta se sumieron los botones de tanto que le aprietan. Entonces no están ociosos. Oiga, comen, se echan su refresco, su Coca-Cola. Y hacen su caminata desde el sillón hasta la... Sí, entonces no están ociosos, no está tan mal eso, ¿no? Hasta parece atractivo, padre. Sí. Usted se va y hace lo que usted tanto quiso, no hacer nada. Sí, y yo creo que las mamás, yo creo que ese es un problema para las mamás. Porque entonces tiene que ir al mercado 2 veces al día, ¿no? hasta el refrigerador ya. Sí, se lo dejan solo. A ver, aquí le va. Federico quiere añadir algo. Pues entonces no se equivocó usted y era un oso ese. Pues un oso ese que come y después tiene que hacer hibernación para poder hacer la tremenda digestión por todo lo que se comió. Entonces, pues nada, su verano se reduce a sus vacaciones, se reduce a comer. Dormir. Comer, dormir. Ya. Y no tiene nada más para variar, ¿no? Un día duerme, come, pero para variar, luego come, duerme, ¿no? Es su única variación que hace. Qué triste, ¿verdad? Por eso los ve uno también a veces tremendamente gordo, ¿no? Casi se parecen a dumbos ambulantes. Y hasta después le sale más caro, padre, las vacaciones, porque los pantalones ya ni les quedan después de 2 semanas o 3 semanas. Ven, papás, cómo es conveniente organizar. Ven, papás, cómo es conveniente organizar las vacaciones, porque después es carísimo el resultado a la hora de hacer las cuentas. No, la señora no te ha dicho a ti marido, que le pases otro cheque porque ya no le ajusta el que tú le das cuando se trata de vacaciones, claro. Hay algunos padres de los que parece que no son tan ociosos, pero son los que más. Y son los que, a ver, en vez de estar en casa... Explíquenos esa parábola, oiga. En vez de estar en casa rascándose el ombligo, como decía usted, o yendo al refrigerador, pues se van de casa o se van al mall. Pero no van como un día a la semana, no, van todos los días y van recorriendo tienda por tienda y dan como jugando carreras, yo creo. Yo me los imagino dándole vueltas lo llamo el tontódromo, porque parecen tontos que no compran y nada más van dando vueltas en el centro comercial. Y ahí se pasan toda la mañana. Oiga, pero no son tan tontos. ¿Por qué, yo los he visto algunas veces que andan por ahí y lo que hacen es tienen el aire acondicionado gratis, el que no tienen en casa.
Eso es bueno. Eso Porque sí la mamá sabe. nunca lo prende, porque dice, ¿para qué lo prendo? Si siempre tienen las puertas abiertas, ¿no? Así es. Así no tienen el regaño de la mamá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí se lo ahorran. Sí. Pero pues pasan produciendo nada. O sea, pasan llegando así, buscando la nada y haciendo nada, que es aburrición, realmente. Limpiando bancas. Pues sí, ¿No? Las sí. del mall, ¿no? Donde se sientan, ¿no? Bueno, ven todas las consecuencias que se siguen cuando uno no organiza las vacaciones de sus hijos. Bueno, y el derroche del dinero, ¿no? Dame. O sea, yo a veces pienso lo que aquella señora le dijo a su hijo. Oye, hijito, a ver, oye, tú cuando hablas y pides, tú siempre abres la boca en ángulo obtuso, ¿no? Dame, ¿no? Dame, no, a ver, por favor, hijo, a ver, aprende a abrirla en ángulo agudo, a ver. Para que te salga, pues eso, que pides menos. Realmente, el peligro de la ociosidad que puede ser el internet, los videojuegos, las películas, no sé, las revistas, sin control, que los papás pues ni se la imaginan. Dejan hacer. Los dejan hacer y total, están viendo una película, ¿no? Se están divirtiendo y así dicen, y no controlan los papás. Pero efectivamente, padre, está la excusa que se dice que entrando en internet uno está siendo muy productivo, uno está adquiriendo cultura, uno está conociendo más programas. Entonces, ¿qué podíamos hacer, padre? Que los jóvenes Pues sí, es verdad, justifican es así verdad. que ellos están trabajando. Yo creo que los jóvenes tienen razón. O sea, sí es verdad que en el internet pueden encontrar mucha cultura, pero cuando no hay control, pues es una tentación también. Como en el refrigerador hay muy buena comida, pero cuando hay control, Efectivamente, y luego, como en los juegos hay pues muchos juegos bonitos y educativos, pero cuando no hay control y siempre es el mismo tipo de juego, egoísmo, donde es nada más yo soy el único que juego y nadie puede jugar mi juego. Y siempre hay pleitos porque me están quitando mi juego, y yo, y ese egoísmo es verdaderamente un vicio. Y padre, ociosidad yo me imagino que es como un chico que se pasa 2 meses de verano comiendo únicamente papitas y refrescos. O sea, no solamente para lo físico, sino también para la formación que puede tener a nivel de convivencia familiar. Si no tiene eso, pues es como papitas y refrescos, reducir toda su vida, todo su verano a papitas y refrescos en todo. Pues ¿qué le puede pasar? Pues obviamente va a contraer cualquier enfermedad, va a bajar de peso, va a... No, pero ya las papitas son zero trans fat, low carb, new y todo eso. Nuevo envoltorio también. Y los refrescos ya son zero, ya sacaron el refresco zero carb, zero sodium y no, pues entonces... Pero no creo que coman esos refrescos este tipo de niños. No, efectivamente. Porque no andan precisamente por el lado de sus gustos, este tipo de cosas. Bueno, hasta aquí hemos hablado de todos estos peligros y no hemos entrado en detalle, pero ustedes ya se lo pueden imaginar, queridos papás. Yo nada más quiero decirles que no se engañen, queridos papás, cuando sus hijos los ven, no sé, metidos, como está diciendo aquí el hermano Francisco, en internet, y que según ellos están haciendo un trabajo, una tarea, y ustedes no los controlan, pues quién sabe. Cuando un niño, aquí les va, papás, una ley, vamos a llamarla la ley del buen educador y del sensato educador. No sé cómo llamarla de otra manera, a lo mejor se me ocurre mientras estoy hablando otra forma de llamarla, pero, querido papá, imagínate, un niño nació calambrina, porque son los niños así, son dinámicos, calambrinas, se mueven, están inquietos, no aguantan en un momento, o sea, y de repente te resulta un niño que se la pasa sentado 4, 5, 6 horas. Oye, yo me imagino que si es un niño normal, yo cuando les presento una película a los niños, hay 2 reacciones frente a una película. Si ya la conocen, dicen, ¡oh, no, qué aburrición, ya la vi!, ¿no? Si no la han visto y yo se las planteo bien, pues ellos van a la película.
y están ahí, todos ahí contentos empezando, pero si enseguida ven que la película es aburrida, a lo mejor, pues no me van a decir que es aburrida, pero me van a decir, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? No, y ya cuando hay una crisis de bañismo, si todos quieren ir al baño, la película sí quiere decir que no sirve. Pero cuando la película sirve, ninguno va al baño. Se les olvida. No se les olvida. Se están ahí, aguante y aguante. Si se aguantan, son capaces de aguantarse 2 horas de película por no ir al baño, para no perder ninguna escena. Entonces, eso que es normal en un niño, que es normal que pues, tenga que ir al baño, que sienta hambre, que el estar en una silla dura se canse, ¿cómo es posible que esté 4 horas? Y que el papá termine diciendo, como me dijo este papá, me dijo, mi hijo es muy estudioso. Claro, después de unos meses, unos años, el niño le salió ovejita negra y bandolero. Pero el niño era muy estudioso, ¿sí? Se la pasaba pegado a la silla de madera, durísima, y nunca dijo, papá, ¿me compras una silla de estas ortopédicas? Nunca. Pero ahí está, un niño estudioso. Entonces, papás, los niños son por naturaleza y los grandotes también. Tu papá también, si es aburrido, también vas al baño cada rato. Así de que acepta la regla y pon orden en casa. Pero cuando uno no se pone orden en casa, ¿qué pasa? Yo pienso que hay una cosa que siempre los niños y los no niños dicen, ya me harté. El fenómeno del hartazón, ¿no? ¿Y de qué se harta uno? De nada y de todo. De nada y de todo. Explíquenos eso. O sea, de nada porque no hacen nada. Necesito tomarme un cigarrito para poder entender. De nada porque pues no hacen nada. Realmente nada que les llene de inquietud, de ilusión. No son esas colas de lagartijas que están inventando. Nada, o sea, ¿qué pasó tu día? ¿Qué pasó tu mañana? ¿Qué hiciste? Nada. Y todo porque pues hice todo de todo que no me llenó. No me enteré de nada. No me enteré de nada y no me llenó, no sentí que hice algo. Entonces pues sí estuve ahí un ratito en la computadora, estuve otro ratito en el internet, otro ratito jugando con mi hermano, después empecé a fastidiarlo, que terminamos peleándonos y mamá me regañó y pues ya me enojé y mi papá llegó, me regañó también y no lo vi y me llamaban por teléfono, hice nada, hice todo, padre. Y así es. O sea, es aburrición. Entonces se harta uno de todo y de nada. Pues ¿Y también se harta del papá y de la mamá? Ellos se hartan primero porque pues casi la labor del niño es a ver quién aguanta, a ver quién se enoja primero, porque el que primero se enoja, ese pierde. Y creo que los que primero se enojan son los papás. Pues yo conocí un niño que a los 8 años se enteró que no se llamaba Cállate. Sí, siempre decían, oye tú cállate, oye tú cállate, oye tú cállate, oye tú cállate. Y luego se enteró que no se llamaba Cállate, ¿no? Pero siempre estaban llamando la atención porque no paraba, era una hormiguita de esas atómica, de esas que no para. Pues en la casa siempre hay la hormiguita atómica. La cola de lagartija. Sí, yo creo que la casa de los Lugo era el hermano Francisco, ¿no? ¿O no? Oiga, ¿por qué nos metemos con usted tanto, oiga? Pues ya sabe, así son la vida de estos sufridos. ¿Sí? Ok. Vamos a llamarle entonces el hermano sufrido, ok. Perfecto. Hasta aquí, queridos amigos que nos están escuchando. Hasta aquí esta segunda parte. Espérense la tercera, Volvemos con ustedes después de esta canción. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué planes se pueden hacer? ¿Cómo la familia puede organizarse? Preguntas todas que te interesan. Naturalmente hay que trabajar, no crean que aquí les vamos a dar respuestas nada más que ya ustedes las ponen y son mágicas. Hay que trabajar, pero